Vamos a hacer una perspectiva cónica por puntos de medida. Marcamos la posición de la línea de tierra, marcamos la posición del horizonte, marcamos la posición de los puntos de fuga, pues por ejemplo desde aquí hasta este punto. Pues tengo fuga 2 y fuga 1, intersección con esa semicircunferencia. Bueno, por último marcamos la posición del punto de vista. Vamos a hacer que por ejemplo sea esta, que esté aquí el punto de vista, vamos a ponerlo aquí. Eso quiere decir que las dos direcciones de nuestra casita van a ser estas dos. Entonces hago este arco y tengo aquí un punto de medida. Y hago este otro, no me llega el compás, entonces lo que hago es coger esta medida, la mido, y esto es 15,6, pues la coloco aquí, 15,6, que al hacer el arco esto vendrá a parar, bueno, esto caería ligeramente más hacia aquí, esto vendría a parar aquí. Pues esto será M1 y esto M2. Bueno, pues según eso ya puedo tomar las medidas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que esta línea ya la aprovecho, pues viene por aquí. Entonces voy a poner la casa, por ejemplo, desde este punto hacia la fuga. Entonces tengo la primera medida, pues esto como fuga hacia F2, mido con M2. Entonces voy a hacer que esta medida venga desde A hasta B, hasta aquí. Entonces alineando esto con M2, pues ya sé que desde A hasta B, pues tengo que realmente es esta medida en el espacio, porque aquí están alineadas A, B, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, va hacia F1, mido con M1, entonces mido la distancia que voy a poner aquí en la casa es desde aquí hasta aquí, desde C hasta D. Eso quiere decir que en el espacio mide esto. O sea que la medida real de la casa es CB y en la perspectiva me sale esto. Ahora esto fuga aquí, por ejemplo, hacia F2, y entonces como va F2 mido con M2. Entonces cojo esta medida aquí desde M2, viene desde aquí, pues por ejemplo hasta aquí, hasta este punto, desde el punto S al punto P. O sea que la medida esta vendría corta aquí y ya sé que esa medida real es esta, de S a P, y así voy tomando todas las medidas. Por ejemplo, la medida que va hacia F1, aquí, voy a hacer que por ejemplo, pues como esto va hacia F1, mido con M1, pues voy a darle, por ejemplo, la medida pues desde L hasta J, hasta aquí. O sea, esta medida se proyecta hacia M1 y corta aquí. Por tanto, ya sé que la casa viene por aquí. Vale. Bueno, vamos a darle aquí otro último entrante y que sea igual que PS, ¿no? Entonces, esta fuga hacia ese punto, estas tres fugan al mismo punto, son paralelas, y por último como fugan a F2 mido con M2 y viene desde este punto y decíamos que íbamos a darle esta misma distancia a SP. Entonces cojo SP y a partir de este punto cojo esto y ahora ya sé que en el espacio esta medida es igual que esta. Bueno, pues así obtendría por puntos de medida todas las medidas de la casa. Esto viene hacia aquí y por último, como esto va a F1, mido con M1, pues viene desde este punto a la anchura que quiera darle a esta parte de la casa. Le voy a dar, por ejemplo, esta longitud. Entonces cojo y alineo con M1 y veo que corta aquí. Por lo tanto, ya sé que esta longitud de la casa alineado con M1 me provoca que
en la realidad tenga esta medida. Bueno, si quiero darle más longitud, si lo hago al revés, si quiero que venga hasta aquí, pues veo que efectivamente corta aquí. Por lo tanto, la medida de aquí a aquí corresponde a la medida desde este punto hasta este. Del punto J, bueno, el J es este, K, al punto Z. Esto es la medida real de la casa, de J a Z, de aquí a aquí. Y al alinear con M1 veo que corta aquí. Bueno, ya tengo lo que sería la planta de la casa en su parte frontal. Entonces, levanto verticales por cada uno de estos puntos. Entonces, marco aquí la primera vertical, la segunda y así con todas. Esto voy a hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, el trípode aquí me supone bastante trastorno. Si por ejemplo ahora hago aquí todas estas paralelas, pues si esto por ejemplo llega hasta esta altura, la altura la coloco a partir de la vertical en la traza de la recta. La recta tiene aquí la traza de A. Entonces coloco aquí una vertical y vemos que la altura real es esta. Eso quiere decir que en el espacio esta medida es igual que esta. Ahora, como esta es paralela a la superior, viene por aquí. La siguiente también es paralela, vendrá por aquí. La siguiente es paralela a F1, todas van a F1 o F2, que viene por aquí, y la última viene por aquí. Entonces ya puedo cerrar el prisma, pues viene por aquí detrás hasta aquí. Es un prisma formado por 3 partes y ya sé las medidas reales de cada parte. Como esto va a F1, pues si quiero mido donde corta aquí detrás esta medida con M1 y sé que es esta, ¿no? Bueno, y de esa forma podría hacer todo. Si ahora quiero darle la misma altura a la parte superior de la casa, cojo el compás para otro piso, esta misma medida aquí. Por tanto, al prolongar la vertical viene por aquí. Y ya sé entonces que, como la traza era esta, corta a la vertical en este punto. Por tanto, esta medida será igual que esta. Pero, como esto se cumple aquí, por proporcionalidad, esta tendrá que ser igual que esta, ¿no? Entonces, esta medida también tendrá que ser igual que esta. Y ahora sé que esto es una longitud igual, y donde corta aquí a la parte trasera esta vertical vendrá por aquí. O sea, aquí tenemos este prisma, vamos a ponerlo por ejemplo hasta aquí y hasta aquí. Entonces tenemos aquí una línea vertical, estas son verticales. Entonces tengo aquí una vertical y aquí otra vertical. Fugarán por ser paralelas hacia F1 y esta hacia F2. Tenemos la vertical y corta en este punto y corta en este punto. Bueno, tenemos ahí un prisma añadido y podemos añadirle otro manteniendo las paralelas. Por ejemplo, hasta aquí, hacia F1, corta aquí, vertical, vertical y corta aquí. Va hacia, espero que no nos hayamos equivocado, esto debe ir hacia F1, no hacia M1, y lo mismo esto, y corta la vertical en este punto, y desde este punto fugaremos hacia F1. Estas son líneas verticales, pues está igual, porque tenemos aquí estos dos prismas. Bueno, entonces tenemos aquí ya una casa, se supone que todas estas líneas son todas verticales y que las medidas las hemos tomado. Esto venía hasta aquí, por lo tanto esto habrá que ampliar hasta aquí para que tenga el mismo tamaño. No sé por qué cogimos esto.
ya que decíamos que iban a tener el mismo tamaño, viene hasta aquí, va hacia F2, corta aquí y va hacia F1. Ahora ya sabemos que este bloque pues es igual de grande que este, porque esta media es igual que esta. Y fugamos. Bueno, tenemos ya este prisma. Vamos a ampliar aquí un trozo y ampliar aquí este trozo. Como aquí viene el suelo por aquí, corta aquí, bajamos una vertical y llega hasta este punto y aquí fugará hacia F1. O sea que hemos añadido este prisma para una terraza, ¿no? Bueno, si por ejemplo hacemos que una sombra de la figura cae por aquí, la sombra de esta línea viene por aquí y la sombra de una vertical es otra vertical, ¿no? Bueno, vamos a hacer que por ejemplo la sombra de este punto caiga, vamos a hacer que caiga aquí sobre la vertical. Entonces hacemos aquí donde esta es la sombra de una vertical, o sea, la sombra de una vertical, mientras que sobre la sombra de la vertical, por estar en un plano, tenemos que el rayo de luz viene por aquí. Por ejemplo, vamos a ponerlo de manera que la sombra de este punto pues caiga, vamos a ponerla por ejemplo aquí. Entonces al hacer la vertical aquí, corta aquí y la sombra de este punto cae aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una línea paralela hacia F1. Bueno, recordamos que la sombra de este punto cae aquí. Pero si prolongamos esta línea hasta que corta aquí, pues para saber el final de la sombra ya queda fuera. Bueno, entonces vamos a ir sombreando por zonas. Tenemos esta zona en oscuridad, esta zona en oscuridad, toda esta zona también no llega a la luz. Aquí está la intersección de los dos planos. Entonces tenemos la sombra esa y ahora recordamos que los rayos de luz, calculamos la sombra de este punto y cae aquí. Entonces tenemos la sombra de las verticales viene hacia SV, ¿no? Mientras que el rayo de luz corta a la vertical por SV en este punto. Entonces sombra del rayo, ¿no? Entonces todos los rayos van a ir hacia aquí y todas las sombras de las verticales se desplazan por el plano horizontal hasta este punto. Bueno, por último sombreamos aquí esto sobre el suelo. Eso quiere decir que la sombra de esta línea vendrá por aquí. Ahora la sombra de esta será una vertical. Y la sombra de, bueno, esto habíamos ampliado hasta aquí. Bueno, en principio hacemos la sombra de esto y la sombra de este punto cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea es esta hasta aquí. Pero como esta línea continúa, pues esto también continuará. Y la sombra de este punto, alineando con SR, cae aquí. Por tanto, la sombra de este punto será este, y ahora una horizontal sobre el plano, perdón, una vertical sobre el plano vertical es otra vertical. Alineamos SR con este punto y ahora una paralela a esta. Irá hacia F1. O sea que la sombra será este saliente. Bueno, ya no vamos a decir SR y SV para acercarnos más. Es decir, que la sombra que proyecta sobre el suelo es esto y la sombra sobre el muro es esto y esto. O sea, tenemos este saliente
Y por supuesto la sombra sobre este muro que ya todo en sombra, que habrá que diferenciarlo de este de aquí. El de atrás queda en un entrante, tendrá más sombra. Recordamos que aquí todas las paralelas tienen puntos comunes de sombra. Ahora tenemos este prisma, y si las líneas son horizontales, se proyectan sobre horizontales sobre un plano horizontal. Las sombras de las verticales van todas hacia SV, como habíamos dicho. Marcamos bien la zona separatriz de luz y sombra, y aquí igual, mismo hasta aquí. Aquí marcamos la diferencia respecto a esa zona de luz, y aquí igual. Bueno, esta zona de sombra, y esto va hacia SV, esto va hacia SR. Entonces corta en este punto, y esto va hacia F2, entonces aquí igual. Esto va hacia ese punto, corta aquí. La sombra de esta será una paralela hacia F1. O sea que todo esto queda en sombra. Todo esto queda en sombra. Esto va hacia F2. Y la sombra termina aquí. La sombra de esta línea será esta. Bueno, haremos lo mismo con los otros prismas. Esto venía hasta aquí, por lo tanto, aquí cogimos mal, cogimos un punto que no era. O sea que corta aquí. La sombra nos clarifica esto, pero se ve mucho más claro si le ponemos sombra. Entonces este prisma tiene su sombra, y este también. Bueno, así de esta manera obtenemos ya las sombras de los prismas. Y esto fuga hacia SV. Corto aquí, la sombra de esta línea será una vertical, y esto va hacia SR, este punto. Corto aquí, habrá que unirlo con esto, la sombra de esta línea será esta. O sea que esto es lo que queda en sombra, que se proyecta sobre este plano, y lo mismo todo por aquí. Y esto también, esto irá hacia SV, y esto hacia SR. Ya queda fuera, por lo tanto es solo un triángulo. Bueno, tenemos ya la sombra de todo esto. Bueno, tenemos ya las sombras de la figura. Si por ejemplo le ponemos aquí un detalle, para un pasamanos irá hacia F2, luego irá aquí hacia F1 y llegará aquí hasta esta vertical, luego irá hacia F2
y cortar aquí, luego ir hacia F1, todas las paralelas tienen siempre puntos comunes, aquí vertical, vertical, hacia F2 y aquí hacia F1. Entonces tenemos aquí estas pequeñas balaustradas del balcón y aquí el pasamanos. Apoya, viene por aquí hasta aquí. Bueno, la sombra esta irá hacia SV y esto irá hacia SR. Vemos que corta aquí a la vertical, o sea que esto corta aquí, levantamos una vertical, esto va hacia SR aquí, por lo tanto viene por aquí. Ahora la sombra de esta será una paralela hacia F1, ¿no? Y si prolongamos aquí esta línea por detrás, corta aquí. Por lo tanto, por este punto hacemos una paralela y la sombra del pasamanos queda aquí detrás. Mientras que aquí queda la sombra del pasamanos, viene por aquí y aquí hacia F1, luego la sombra de esa línea es esta y esta. Bueno, pues todo esto también habrá que ponerlo aquí. La sombra esta viene por aquí y viene hasta aquí. De repente esto corta aquí, unimos este punto con este. Por lo tanto, la sombra del pasamanos es este y esto. Entonces viene por aquí y ahora la sombra de esto será una paralela hacia F2. Y corta exactamente SR aquí, en este punto. O sea que viene por aquí hasta este punto y sale de aquí. O sea que viene por aquí. Y ahora la sombra de esta será una paralela hacia F1, viene por aquí. O sea que el pasamanos es esto, viene por aquí y viene por aquí. La sombra de esto quedará aquí detrás. Este punto era este, pues este será la continuación, hasta aquí. Ahora esto fuga hacia F2. Y esto fuga, es una vertical, viene por aquí y la sombra de esa línea va hacia F1 por detrás. Ahora la sombra de este prisma sale de aquí atrás, de este punto, fuga hacia F2. Viene por aquí y corta aquí. Eso quiere decir que corta aquí. La sombra de la línea de atrás será esta. Y la sombra del final, la intersección de estas dos cae aquí, pues donde corte ahí a ese punto. Quiere decir que la sombra será esta. Entonces tenemos la sombra de este prisma que será esta, la sombra de este prisma que será esto y la sombra del pasamanos que será esto. Tenemos la sombra de esto que será este, y todo esto queda en sombra. Bueno, pues tenemos ya las sombras calculadas de todo. Ahora la sombra de esto, tenemos la sombra de este punto, es este, va hacia ese R. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F1. Entonces tenemos ya la sombra de estas tres líneas, de esta línea, que es esta, de esta línea de atrás, que es esta va hacia F1, pues su sombra también irá hacia F1. Bueno, hemos hecho ya un cálculo de luces y sombras. Y ahora podríamos hacer, por ejemplo, un cálculo de reflejos. Pues por ejemplo, esto se reflejaría aquí en el suelo, si el suelo es de baldosa reflectante. Entonces todo esto se reflejaría hacia abajo. Con iguales medidas ya no aparece, entonces el oscuro también se reflejará. Pues todo esto quedará en oscuridad. La sombra también se reflejará. Esto igual. El reflejo hace que la sombra se proyecte con más intensidad en la parte superior. Luego tenemos esto en más intensidad allí de donde sale.
si esto le damos un tono un poco traslúcido, entonces aquí superponemos ese tono traslúcido al anterior, con lo cual sale todavía más oscuro. Entonces todo esto se proyectará aquí también. Ahora vamos a poner todo el traslúcido todo por aquí y por aquí. Y por aquí. Superponiéndolo al de atrás. Y por tanto el traslúcido este se proyecta aquí en un tono medio, y luego todo esto también se proyectará por aquí y por aquí, todo esto oscuro. Bueno, lo que sí decíamos que era que este oscuro se iba a reflejar aquí con más intensidad, mientras que aquí sería zona de luz reflejada, aunque tenemos aquí el cristal delante. En todo caso vamos a darle algo de luz, y lo mismo por aquí, como por aquí. Bueno, vamos por último a poner aquí alguna ventana o puerta para que no quede solo reducido a prismas. Entonces, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Entonces esto fugar hacia F1 y lo mismo esto. Pues toda esta sombra se proyectará aquí hacia SV, aquí corta aquí, vertical, y esto hacia SR, corta aquí. La sombra de esta será una vertical hacia F1. Pues marcaríamos aquí la intersección del muro con el cristal y esta zona de oscuridad. El reflejo de la ventana si aparece ahí todo. Poner aquí una puerta, bueno, para no calcular las sombras la ponemos aquí. Pues viene por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ir a cierto grosor. Aquí reflejaríamos, si es cristal, la puerta, y la continuación viene por aquí. Y la sombra también vendrá por aquí reflejada, y el reflejo de esto, la continuación, hasta aquí arriba. Entonces esto quedará ahí reflejado, lo mismo por ahí con más intensidad, el oscuro del entrante. Más oscuro para la parte interna, más oscuro allí de donde sale la sombra, y aquí igual. Bueno, pues sería un ejercicio de cálculo de sombras. Ahora podríamos dar los contrastes allí donde no llega la luz. Pues por ejemplo por toda esta zona, por el entrante este, más oscuridad, degradándolo hacia afuera, y lo mismo por aquí, y lo mismo todo por aquí. Y decíamos que íbamos a dejar un poco de luz para esto, y aquí dar también más contraste, lo mismo allí de donde sale, y si refleja algo el suelo, más oscuro aquí en la base, lo mismo por aquí y por aquí. Aquí extendemos el oscuro este con más hacia abajo, lo mismo por aquí. Podemos poner una ventana, hacia F2. Pero bueno, está todo en la oscuridad. Aquí se vería la parte superior. Vamos a oscurecer un poco la ventana. Bueno, pues simplemente todas las verticales tienen su sombra proyectada hacia SV. Luego habría que limpiar las reglas, que siempre trabajamos en plan boceto y nunca las pasamos por agua y jabón para que no dejaran manchas por todas partes. Sombra de todo eso.
Aquí podríamos marcar una línea de separación en la base del balcón y proyectaría zona de luz por abajo, lo mismo todo por aquí. Y todo esto se tendría que proyectar y marcar esa luz aquí, pero bueno, ya no lo vamos a hacer, así tendríamos que ir duplicando eso por todos los detalles de aquí. Parece que tienen más altura y lo mismo aquí, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, por último, allí en las zonas de luz podríamos dejar bien claro para que se diferencie bien hasta donde llega la luz, y lo mismo aquí. Y aquí. Lo mismo todo por aquí. Bueno, entonces remarcamos bien las líneas que se perdieron por aquí y por aquí. Por aquí. Por aquí todo este oscuro para este muro y para este muro. Como para este, etcétera. Vamos a poner aquí una ventana redonda, sería una elipse inscrita en un cuadrilátero que sería tangente aquí en los puntos medios. Podemos hacer las dos diagonales. Entonces esta sería la forma, aunque no es usual este tipo de ventana. Marcamos ahí las dos direcciones hacia F2 vertical y hacia F2. Bueno, recordamos que esta es una línea vertical, es la sombra que proyecta esto. Y podríamos remarcar, por ejemplo, el balcón viene por aquí, por la parte anterior, más intensidad, lo mismo aquí. Lo mismo aquí por la parte anterior y aquí igual. Bueno, habría que limpiar todo el dibujo, que ya digo que estaba muy sucio. Marcar bien donde queda la línea del horizonte y aquí la línea de la casa. Y aquí pues zona de luz bien definida. También podríamos marcar detrás de la casa más oscuridad e ir perdiendo, y más aquí para lo que decíamos que podía ser el reflejo. Lo mismo aquí. Pues esta zona de oscuridad proyectarla con más intensidad y hacia abajo. Y lo mismo aquí, sin perder aquí esta línea vertical hacia abajo reflejada. Lo mismo aquí el oscuro y lo mismo aquí para esta línea que también se perdió, solapando el oscuro con el oscuro del balcón. Entonces todo esto se proyectará aquí con intensidad hacia abajo. Entonces este oscuro también se proyectará todo hacia abajo. Y lo mismo aquí. Oscuro que también se perdió aquí, proyectándolo hacia abajo. Bueno, pues ese sería un cálculo. Entonces ahora ya por último, a nivel trabajo técnico, se podría perfilar a nivel artístico haciendo unas tramas ordenadas de sombra. Si esto es oscuro, proyectará su sombra también por aquí todo. Y lo mismo ahí.
Aquí este oscuro se proyectará aquí debajo también, y lo mismo por aquí. Por aquí, este oscuro también se proyectaba todo por aquí. Entonces este oscuro también se proyectará todo por aquí. Aquí habría que sacar zonas de luz, que se fue manchando todo esto. Sacar aquí la línea del horizonte y esta línea del pasamano. También por el oscuro aquí, más intenso allí de donde sale. Este oscuro proyectado aquí también en sombra, el reflejo de esto aquí detrás, lo mismo aquí. Siguiendo las líneas de la perspectiva, también lo podríamos coger con el punto métrico, calcular distancias iguales. Bueno, lo vamos a dejar aquí, no trataba de ser un trabajo real, entonces aquí, esto podemos darle contraste para los entrantes y reflejar también el oscuro este ahí enfrente. Y aquí hacer un degradado para reflejar el fondo del paisaje. Esto también igualarlo y aquí dar más contraste allí de donde sale, como aquí y como en esta zona y más en el entrante. Lo mismo aquí. Así separamos este bloque del de atrás. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Como ya digo, no es un trabajo realista, sino un trabajo de cálculo de sombras y algunos reflejos elementales nada más. Bueno, revisamos porque siempre se puede escapar a alguna sombra. Tenemos la sombra de esto, tenemos la sombra de este bloque. Esto es una paralela, fuga hacia la misma fuga. Tenemos la sombra aquí interna de esto, la sombra de esta línea, que se proyecta luego aquí de este prisma. Este prisma habría que unificar sombras. Y esto, pues también toda la sombra esta del pasamanos habría que igualar todos estos tonos. Ya no lo vamos a hacer, pero bueno. Aquí la sombra del bloque este. Y también lo podríamos diferenciar respecto a este bloque para alejarlo y separarlo de la casa, poniéndolo ahí más oscuro. Esto se proyectará también. Aquí habíamos hecho este pequeño entrante aquí. Y lo mismo aquí. F1. Y todo esto se reflejaría aquí, todo por abajo. Bueno, no lo vamos ya a terminar. El claro este se proyectará aquí y la luz incide con más. Bueno, ya tampoco lo vamos a ver. Entonces ya lo dejamos aquí. También esto, si refleja es zona de luz, podríamos ahí incidir más luz. Pues por ejemplo por aquí. A ver qué refleja eso. Bueno, pues lo dejamos aquí. Este oscuro también podríamos darle más intensidad. Y también para el entrante hay mucho que tocar, pero bueno, ya lo dejamos aquí, pues si no, no acabamos nunca.